noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. No pudimos coordinar con nuestra producción, Iván, pero si podés poner cumpleaños feliz. Hoy es el cumpleaños del senador Gonzalo Quintana, así que vamos a festejar su cumpleaños aquí en estudios como uno de los invitados. Muchas felicidades, Gonzalo. Gracias por tu presencia también. Bueno, tenemos hoy un programa muy lindo. Vamos a estar a primera hora con el general Oscar. Él va a estar hablando, Oscar Escobar, él va a estar hablando sobre el rol de la intendencia durante la guerra del Chaco 32 al 35. ¿Qué rol tuvieron los que trabajaron en el servicio de intendencia? La confección de uniformes, calzados, botas, cintos, caramayola, comida, todo lo que se necesitó para la guerra del Chaco, cómo se hizo. Y en segundo término vamos a estar, como ya le dije, con Gonzalo Quintana, senador nacional, hablando de una crisis situacional, cómo está la situación en el momento. ¿Qué tal, general? ¿Cómo está? Muy bien, doctor. Poco conocido, poco valorizado el trabajo de los amigos de la Jineta Verde, de la Intendencia. Sí, en realidad yo en primer lugar quisiera mencionar de que voy a necesitar de utilizar a veces leer un poquito. Claro, libre. Por el hecho de que no muy a menudo me encuentro frente con la cámara de televisión, ¿verdad? En 70 años de vida es la segunda vez. Así que en promedio difícilmente que tenga otra próxima. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Sentite libre, sí. General, con mucho gusto. Y en las dos guerras que sufrió el Paraguay, la patria toda se involucró. ¿Qué quiero decir con eso? De que no solamente los que estaban en el frente de combate, en la primera línea, eran los que estaban involucrados, ¿verdad? Pero porque tenían detrás suyo, en toda la retaguardia, la zona del interior que le llamamos nosotros, ¿verdad? Está apoyado por todo lo que era el país, los ciudadanos, los soldados que también estaban en la parte administrativa y de abastecimiento, incluso también se recuerda mucho a las mujeres que lograron aumentar la producción del Producto Interno Bruto del país, sí, en esa época. Récord incluso. Sí. Pero vamos por parte, general. A ver, vos sos del arma de intendencia. Sí. General retirado. Así es. Entonces, ¿cuál es la historia, más o menos, para que la gente, la audiencia que nos está viendo en estos momentos en su casa, no vamos a quedarnos en la guerra del Chaco, que es nuestro objetivo, pero me gustaría si podés ilustrarnos un poco la historia, cómo comienza, en la época de quién más o menos comienza a institucionalizarse el servicio de intendencia. Sí, el servicio de intendencia es un servicio que tiene importancia muy relevante en el apoyo logístico, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. Claro. El origen del servicio se remonta a la época de don Carlos Antonio López. Él utilizó el nombre de mayoría. Y se le dio ese nombre porque en los ejércitos europeos se utilizaban a los oficiales mayores para que puedan manejar el aspecto de los abastecimientos. Tal vez a los más jóvenes. Creo que fue para la batalla de Corrientes concretamente, en 1845, ¿verdad? 1855. Que don Carlos. Don Carlos. 1845. 1845, así correcto. Es, sí, correcto. En esa época. Y la función que se le dio en ese tiempo, ¿verdad? Que también no ha cambiado mucho, es la de velar por el abastecimiento de víveres, vestuarios, caballadas, que en esa época, digamos, se utilizaban mucho, ¿verdad? Armamento y todos los insumos que va a permitir que la tropa pueda combatir. Es una manera de liberarle al combatiente del esfuerzo de cargar por su propio abastecimiento, que en épocas anteriores se le daba también esa
ese trabajo, por llamarlo así, ¿verdad? Y eso se fue perfeccionando. Durante la guerra del 70 mejoró, en 1845, prácticamente 25 años después, para la guerra contra la Triple Alianza, mejoró el servicio. Y no podemos decir que se haya mejorado mucho realmente, pero indudablemente que el Mariscal López, que tenía también su formación, habrá previsto el apoyo, digamos, una manera de... Porque el ejército estaba organizado. Tengo entendido que la campaña uruguayana justamente fue un fracaso, entre otras cosas, porque estaba a más de 2.000, 3.000 kilómetros de distancia, más de 2.000 kilómetros con seguridad uruguayana de Asunción, ¿verdad? Y en esa época 2.000 kilómetros era una eternidad. Prácticamente el equipo, o sea, el ejército que fue a Uruguayana quedó desabastecido literalmente. Después de la guerra del 70... como que entramos en un periodo de profesionalización lenta y progresiva hasta llegar a la guerra del Chaco. Indudablemente el gran artífice de todo esto fue el presidente Eligio Ayala, que pudo prever todo esto. Es más, él estuvo becado en Europa durante la Primera Guerra Mundial, él vivió en primera persona todo esto y fue becando. Uno de ellos fue a estudiar a Chile, que fue justamente Samson Harrison, el que fue intendente durante la guerra del Chaco. Fue importante el hecho de ir a formarse, a capacitarse en el exterior para traer ese conocimiento general. Indudablemente que la formación en el exterior ayuda a que uno pueda desempeñarse y también tener una visión, digamos, más adelantada en cuanto a lo que implica la organización. En realidad, en 1905, hay una ley de organización del Estado Mayor del Ejército y no tiene número la ley, pero la fecha sí es del 2 de enero de 1905 y también... Juan Bautista Gaona era presidente de la República. Juan Bautista Gaona, así es. Y el 22 de febrero sí se reglamentó por medio de un decreto y ahí aparece el Departamento de Administración. Eso fue cambiando porque fue una época también donde había mucha inestabilidad política, ¿verdad? Eso le afectó también a muchas personas que estuvieron ocupando cargos, ¿verdad? En este caso podemos ver en la foja de servicio de algunos de ellos, como ser, por ejemplo, justamente el entonces capitán de administración de primera clase, Samson Harrison, que también se nombraba, se le cambiaba, volvía otra vez, dependía de los cambios, ¿verdad? Se nombraron también a otros antes que él, pero fueron cambiando muy rápidamente. Luis Cárcena fue el primer director de intendencia, del servicio de intendencia. Posterior a él... Creo que eran civiles, ¿verdad? Eran civiles, sí. Civiles. También. Tenía mucha participación entonces el Colegio de Comercio. Vamos a ver después de a poco eso, pero se echaba mano de los recursos humanos que tenían experiencia y conocimiento en contabilidad, sobre todo los alumnos de secundaria, quinto curso, cuarto curso, que participaron. El primer local de la Intendencia de Guerra, que es actualmente el Ministerio Público, las calles Chile, Jejuí y Mandubirá o Rodríguez de Francia, fue el primer sitio que se construyó. Leí el informe que ahí se ahorró más de 2,5 millones en esa época de moneda de circulación legal, porque se hicieron prácticamente todos los uniformes de los soldados, se hicieron ahí muchas de las construcciones, por ejemplo, de panadería, de abastecimiento de la tropa. Antes de la guerra del Chaco ya se hizo en ese local. ¿Qué recuerdo te genera ese local de la ex Intendencia General? Según se tiene el dato, fue una fábrica de hilados de una empresa de la Aqua. De la Aqua, sí. Y que el gobierno le expropió, parece. Sí, eso se le entregó a la Intendencia y ahí se construyeron las instalaciones. Sí, es cierto. En realidad, cuando empezaron las necesidades en 1928 y posteriormente, más todavía en 1930,
se empezó a organizar. Y justamente el general posteriormente, Samson Harrison, ¿verdad? Fueron los que organizaron. Se tuvieron que crear los talleres, talleres de sastrería, talleres de talabartería, talleres de zapatería, también la quepicería. Eso significó mucho trabajo, indudablemente, pero también el trabajo desarrolla en la persona la capacidad de ir volviéndose más eficiente, ¿verdad? Por eso podemos ver un poco más adelante, creo, donde tenemos lo que se llegó a confeccionar en cuanto a vestuarios y equipos. Porque, como mencioné, no solamente se hicieron ropa, se hicieron también equipos como talabartes, cinturones, cartucheras, carpas de campaña. Visto que hay más o menos 1.900.000 sí, conjuntos de cowboy, era la camisa y el pantalón verde olivo. Así es. Que se hicieron, y tuvimos en total nosotros una movilización de 150.000 soldados máximo, ¿verdad? Sí. Quiere decir que con alguna frecuencia se cambiaban de uniforme. ¿Cómo fue el tema de los uniformes y el cambio durante la guerra general? ¿Puedes compartir con la audiencia? Se le entregaba cuando se movilizaban los reservistas, antes de enviarlos se le equipaba totalmente, ya iban totalmente equipados al frente. Posteriormente tenemos que ser también prácticos en darnos cuenta de que una vez que esté en el frente de combate, ya dependía de las circunstancias, de los momentos, para que se pueda cambiar. Incluso seguramente cuando se destruía mucho la ropa, se le renovaba, ¿verdad? Sí, porque no hay condiciones de lavar, no había ni agua para tomar y menos, mucho para lavar. Mucho menos para lavar, ¿verdad? Así sí, y también fue muy importante las pierneras de lonetas. Sí. Sí. Por la cantidad de espina que había, ¿verdad? Sí, sí. El Chaco, dicen que hasta el pasto tiene espina, sí. Algunos comentan. El uniforme militar hasta 1926 creo que era caqui. Y Eligio Ayala se da cuenta de que la guerra era inminente, que no se podía evitar. Entre paréntesis, toma varias decisiones, y una de las decisiones que toma es la de cambiar el uniforme caqui que usaba el ejército paraguayo, porque era similar a Bolivia, y cambia al verde olivo, que fue el que utilizó y que se utilizó por primera vez en la guerra del Chaco, y hasta ahora utiliza nuestro ejército. Se mantiene, sí. Sí, se mantiene eso también porque ya tiene una historia muy cargada, digamos, de heroísmo y de patriotismo. Claro. Entonces, difícilmente que instituciones como las Fuerzas Armadas no son fáciles de cambiar. ¿Por qué? Porque uno se guarda las tradiciones. Claro, hay mucha historia, mucha tradición. Claro, sí. Claro. Esa es la parte de ropa, ¿verdad? Sí. Y la parte de alimentación... La parte... vamos a llegar a eso. Sí. Yo te propongo unos pequeños consejos comerciales ahora, vendemos, y a la vuelta ya vamos a entrar en cómo fue el comportamiento durante la guerra, cómo se hacía. Los uniformes se confeccionaban acá en la Intendencia, se transportaba en los cañoneros hasta el Chaco, la comida, los combustibles, agua, en fin, todos los insumos. Nada pudo haber faltado en el frente de batalla, y el responsable de ellos, comentando la guerra del Chaco. General, hablábamos de la cantidad de uniformes que se registraron. Ahí tenés en imágenes el trabajo de los camaradas de la Intendencia. Si yo quisiera mencionar también la parte de ello, ¿verdad? De que parte de la población trabajó, el personal civil que trabajó en los talleres tenía un régimen, digamos, de contrato laboral, pero se presentaban temprano en los talleres y trabajaban todo el día y iban a dormir a su casa. Pero con eso ellos recibían un pago en dinero, pero también en víveres.
Tal es así que podían llevar a su casa el alimento, ¿verdad? En esa época difícil. Algunas mujeres también trabajaban, hacían el trabajo de manufactura del uniforme Sí. en la casa. Es digno destacar, en realidad lo que se hacía en la sastrería eran cortar las telas, se cortaban las telas, se entregaban a estas mujeres que tenían máquina de coser, las costureras, ¿verdad? Que hasta hace poco se mantenían todavía trabajando, ¿verdad? Ellas eran las que hacían la terminación, ¿verdad? Con suficiente calidad como para que pueda aguantar los rigores del combate, digamos, y también los zapatones que se hacían eran muy resistentes. Cuando... Ahí en la Dirección de Servicio Logístico de Roque Alonso, hay una máquina, me mostró el coronel, le agradezco públicamente por el buen trabajo de nuestro amigo el coronel Justo Araujo, que realmente tengo que agradecerle toda la información. Él me había informado que ahí tienen una fábrica de un aparador de la época del Chaco que todavía tienen y que estaban pensando hacer un museo. Ah, sí. El general Casal también le agradezco. También. En realidad las botas que se hacían eran muy resistentes. Cuando se empezó a pensar en tercerizar, en comprar botas hechas, nosotros probamos la bota. Una semana duró, la bota que ofrecía... Sí, la tercerizada. La que se quiso comprar, que queríamos verla, qué tal duraba, ¿verdad? No. Apenas una semana. Y lo otro hacían todos ustedes. Lo que se hacían ahí le duraba mucho tiempo, ¿verdad? Mejor calidad. Sí. ¿Y cómo era la comida en general? La ración del soldado. En realidad, la ración que se distribuyó era la misma de la época de paz, con algunos pequeños cambios, o sea, inicialmente, ¿verdad? Y tenemos una ración que tenía una parte de carne, 700 gramos de carne por día. Era una cantidad bastante interesante, sí. Y también locro, poroto, fariña, arroz, sal, se le da un poco de grasa. O sea, se le hacía la comida y comían la comida del almuerzo y cena, la misma comida. La misma comida, sí. En realidad, casi siempre el almuerzo consistía del locro, ¿verdad? Y a veces arroz, y el poroto era algo de todos los días, ¿verdad? Por eso que vemos aquí que el poroto tiene 80 gramos por día, ¿verdad? Y el locro, sin embargo, es 70 y el arroz también es 50, ¿verdad? Posteriormente, se fueron agregando otras cosas. ¿Por qué? Porque el servicio de intendencia lentamente, con la experiencia y una vez que se organizó también, fue mejorando también la provisión. Se le agregó, por ejemplo, cebolla, se le agregó maíz molido, también maní, ¿verdad? Esa es la ración de hierro, creo que era maní. También. En la ración de hierro, el maní tostado y ¿cómo se dice? El maíz y el maní tostado. El maíz y el maní tostado. O sea, no tenía tiempo, tenía que estar disparando todo el tiempo, entonces mientras tenía tiempo le metía maní para mantener despierto al soldado. Y en realidad el paraguayo, el soldado paraguayo, siempre fue creativo también. Otra de las cosas que se hizo era se tenían sus pequeñas ollitas que le llamaban para pití, donde ellos, estando en línea, ellos se cocinaban cuando las circunstancias permitían, por supuesto, ¿verdad? Cocinaban su comida que le llamaban portillú. Fortillú. Sí. Entonces... ¿Qué es el fortillú? Y el portillú, la comida, realmente nosotros en guaraní le llamamos a la comida en Baipio la portillú, se suele decir, ¿verdad? Y el portillú... yo comparé por allá. Sí. O ya era un almuerzo ya. Como almuerzo usaban. Como almuerzo. Sí, porque era sustancioso. Realmente el portillú es algo sustancioso también, ¿verdad? Otra de las cosas que se hacía también era el cocido, ¿verdad? Cocido, y sí, por supuesto el tereré infaltable, el mate. Sí, más adelante también
el tereré entró en vigencia. Y el tereré fue muy importante porque aparte de proveer de los nutrientes de la yerba mate, también servía como filtro, porque agua. no siempre las aguas eran, Claro, las aguas eran potable. Sí, eran potables, ¿verdad? Entonces, ahí la importancia que adquirió el tereré, ¿verdad? Qué buen dato. Tenemos algunas imágenes que me gustaría que vaya explicando un poco general a medida que va pasando Iván, que guardan relación justamente a la Dirección de Servicio Logístico que compartieron con nosotros. Distintas imágenes que hacen a... Ahí, por ejemplo, tenemos las imágenes Sí. ya. Estas imágenes forman parte de la estructura del apoyo logístico y específicamente de la Intendencia, ¿verdad? Se organizaron, una de las cosas que también desde el primer momento el entonces Teniente Coronel Estigarribia, ¿verdad? Que inicialmente se hizo cargo con esa jerarquía, ¿verdad? Se organizó los servicios de intendencia por medio con un reglamento, ¿verdad? Se organizaron y también se elaboró una estructura del apoyo de etapas, dice. Aquí vemos, dice, el centro de aprovisionamiento de Puerto Casado, que era la estación principal de etapas donde se recibían. O sea, Asunción a Puerto Casado De directo. Asunción a Puerto Casado, porque la Asunción era considerado el centro de aprovisionamiento. Aprovisionamiento. Sí, y entonces en Puerto Casado se recibían y luego de Puerto Casado se enviaba a la estación acumuladora. La estación acumuladora estaba en kilómetro 145, Punta Hasta donde Rieles, llegaba el tren. hasta donde llegaba el tren, ¿verdad? Entonces esa era la estación acumuladora donde se acumulaban los abastecimientos. Luego de ahí, la siguiente etapa era la estación reguladora, ¿verdad? La estación reguladora. Y por último estaba la estación distribuidora, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta Estaba en que, Villa Militar ya. en la Villa Militar, sí. Tenemos que tener en cuenta que se estructuró en 3 sectores. La organización del ejército y el apoyo tenía que acompañar esa organización. Estaba el sector norte, con el segundo cuerpo de ejército, el sector del centro y el sur estaba el tercer cuerpo de ejército. En realidad el que tuvo más movimiento fue Puerto Casado y la estación acumuladora también de Campo Esperanza, digamos, ¿verdad? En esas estaciones también funcionaban talleres de reparación de vehículos, talleres de carpintería y herrería también, ¿verdad? Correcto. Y eso es lo que se pueden ver en las imágenes. Tenemos otras imágenes, Iván, para ir... Esta imagen que se ve ahora es la de un horno. Sucede que también en ciertos momentos se llegó a comprar de las colonias menonitas los abastecimientos, ¿verdad? Por ejemplo, el maíz, el poroto, sorgo. Sí. Crucial fue la presencia de los menonitas, nos ayudaron muchísimo ellos, ¿eh? Sí, sí. Se compraban las galletas. Sí, pero ellos nos proveían casi todo el panificado, era provisión de los menonitas. Así es, pero posteriormente... La siguiente imagen, por favor, Iván. Vamos a ir pasando un poco más rápido esto. Adelante, general. Ahí están distribuyendo nafta. Mira cómo se tenían antes parecen cajones de madera, ¿verdad? Eran... o de lata. Era de metal. De metal. Sí. Pero porque de esa manera se podría ahorrar más espacio. Bueno, sí. ¿Los tambores todavía no existían o hubo el peso? Tal vez era más fácil producir también. El peso y también sí, porque la no manera había forma de transportar, porque 200 kilos es muy difícil. Estos habrán pesado 4 o 5 kilos cada uno, ¿verdad? Por ahí, probablemente. La siguiente imagen, por favor. Aquí estamos viendo lo que es el casino. Y vemos que se construyó con un árbol, ¿verdad? O sea, en forma bien rústica, por llamarlo así, ¿verdad? Sí. Y tal vez también muy pocas veces podían utilizarlo, claro. No siempre, ¿verdad? Hay una frase que se llama lucha sin cuartel. Sí. Porque el cuartel era el lugar donde reposaban realmente los combatientes.
que en este caso era el casino, ¿verdad? Porque normalmente el que estaba en la primera línea dormía y estaba ahí en la Muchos sin primera cuartel línea. viene por eso. Sí, por eso dice O hay descanso. sin descanso. Sin descanso. De ahí viene esa mención. La siguiente, por favor, Iván, vamos a pasar un poco más rápido. Ahí tenemos, son depósitos de alimentos. Sí. Y esta es la estación acumuladora de Punta Rieles, kilómetro 145. Hasta ahí llegaba el ferrocarril. Sí. La siguiente. Estas fueron qué las carretas. Qué enorme la rueda de la carreta. Sí. Por el barro, seguramente. Para que puedan pasar por el barro era muy, muy grande. Y ahí justamente quiero hacer mención de que la línea más difícil era la de que llevaba hacia Managua, donde estaba el tercer cuerpo de ejército. Dice que una lluvia inutilizó el camino, hizo desaparecer el camino después de una lluvia. Desapareció. Había épocas de lluvia donde se anegaba totalmente, era como una sábana que no se podía distinguir dónde era el camino. Y solamente estas carretas eran las que podían circular, ¿verdad? Ahí están nuestros camiones. También. Más de 2.000 camiones se ensamblaron acá en Paraguay, en el arsenal de guerra y marina, y el servicio de intendencia tenía que encargarse de transportar hasta el frente de combate. Claro, porque a medida que se avanzaba, que el ejército paraguayo avanzaba, entonces se extendían las líneas de comunicación, se lo llama, pero eran las líneas logísticas, y tenemos que tener en cuenta de que si se avanzaba 100 kilómetros, eran 200 los que tenían que recorrer, porque ida y vuelta era el tema, ¿verdad? Totalmente. Entonces, en ese difícil, digamos, ambiente del Chaco, ¿verdad? Vamos a ir pasando nomás, Iván, por favor, más rápido, porque si no... Esta es la última foto general. Sí, y también había depósitos de ganado. La estación acumuladora de Fortín Coronel Martínez también se tenían depósitos de ganado. Y entonces ahí tenemos los matarifes. Ahí se le abastecía a las tropas. Sí, de tal manera que también puedan tener carne un poco más fresca, ¿verdad? Porque no había manera de conservar. Muy bien, hay dos personas que se destacaron durante la guerra dentro del servicio de intendencia, ¿verdad? El general Samson, o sea, el coronel Samson Harrison, y aunque más como combatiente, Wenceslao López llegó después hasta general, tuvo una activa participación siendo teniente. Era el destacamento Ingavi, tuvo su la nombre defensa de Ingavi. En la primera batalla. En el primer bloque de historia estamos con el general Oscar Escobar. Envía saludos al coronel Godoy y maestre de cuartel, que también teníamos que citar. Samson Harrison. Un poco el portaestandarte de este servicio de intendencia de guerra durante el 32 al 35. Visto su foja de servicio general, ni un día de permiso. Sí, también es importante destacar la capacidad de organización que tuvo y el trabajo constante que ejercía para poder organizar y preparar todos eso que habíamos mencionado, ¿verdad? Los talleres y la preparación de la ropa. Manejar eso no habrá sido nada fácil y no le permitió momentos de descanso. Acá tenemos su foja de servicio que gracias a las gestiones del general Oscar Escobar estamos compartiendo con los televidentes. Impresionante la foja de servicio de Samson Harrison, que fue intendente de guerra durante el 32 al 35. Nos faltó un solo día durante la guerra del Chaco. Él ingresó a la Armada originalmente, después pasó al servicio de intendencia, fue incorporado al servicio de intendencia, trabajó con el ministro de Defensa, Rojas, y también trabajó con un profesor del Colegio de Comercio para reclutar a los alumnos de cuarto y quinto curso de comercial, y fueron los que llevaron adelante toda la campaña. El pago de salario de todos los soldados, la administración de que no falta absolutamente nada, insumos, alimentos, vestimenta, municiones, armas, agua, combustible, todo por los alumnos de la Escuela de Comercio, y por supuesto el trabajo
importantes que tuvieron, entre otros Samson Harrison, hablamos de Wenceslao López, Sí. Pablo L. Ávila, César Barrientos, también estaba este apellido que te dije que estaba con Estigarribia, Molinas, Molinas, sí. Molinas, Thompson Molina. Sí, sí. ¿Vos sabés el nombre de Pablo L. Ávila? No. Pablo L. Ávila. ¿Qué es? ¿Qué es la L? La Pablo, L. sí. Pablo L. Ávila. Pablo Liberato Ávila. Ah, Como era secretario de Estado Mayor de Stroessner, no le habrá permitido que se llame Liberato. Entonces, Pablo L. Ávila, ¿verdad? Pero su nombre era Pablo Liberato Ávila. Importante ese dato. no, desconocía. En realidad, probablemente no podíamos hablar tan de esas cosas. Ah, no, estaba prohibido, estaba prohibido. General, en esta última parte quería justamente hablar de la importancia de la trascendencia del servicio logístico, porque a medida que nos alejábamos de Asunción, se hacía más cuesta arriba el transporte. Así es. Tenemos también datos de un cuadro donde se muestra cómo a medida que se desarrollaban las acciones bélicas, ¿verdad? El Paraguay iba avanzando hacia el noroeste, ¿verdad? Y se iba extendiendo las líneas, y en ese cuadro podemos apreciar si inicialmente... Ahí tenemos el mapa. Sí, y en esta imagen vemos... Falta un poquito más de foco, parece. Puerto Casado, la estación acumuladora, la reguladora, y también las líneas del sector del tercer cuerpo de ejército, primero y segundo cuerpo de ejército hacia el norte. Lo que quería también Casado, eso es... Estamos hablando de 1.100, 1.200 kilómetros de Asunción. Porque no podemos ni imaginarnos a veces lo que significa, lo que es 1 o 2 kilómetros en el Chaco, y en ese tiempo, ¿verdad? Era muy difícil. Si llovía porque había barro, y si no llovía porque hacía mucho calor y la sed era acuciante, digamos, ¿verdad? Voy a, en esta parte final, general, Sí. Dejarle un poco al historiador, al apasionado de la guerra del Chaco, del servicio de intendencia de guerra, para hablar con el general retirado. ¿Vos crees que el servicio de intendencia, el servicio logístico, es poco reconocido, poco valorizado, general? Y... Ahora que sos retirado ya podés hablar de esto, ¿verdad? Claro. En realidad, y eso es un poquito, es una característica del ser humano también. El ser humano fácilmente se impresiona por el ruido, por la imagen, ¿verdad? Y lo que no se ve muchas veces no se aprecia. Y por eso yo había mencionado también al inicio de esta entrevista de que el Paraguay realmente fue toda la nación en armas. Ese concepto de la nación en armas fue lo que probablemente permitió que sobreviviera la regla de la Triple Alianza, y que también se podía sobreponer a la superioridad que tenía también Bolivia. Hay un escritor iraní que vino a investigar, quería investigar, saber cómo el Paraguay pudo ganarle a Bolivia en las operaciones bélicas, ¿verdad? Siendo que Bolivia era muy superior en número, en plata, en población. Sí. Correcto. General, tenemos que irnos. Una última reflexión. Al ejército en campaña no le faltó nada. Crucial el trabajo del presidente Eusebio Ayala, determinante, colosal el trabajo en los arsenales del traumaturgo de los arsenales, el contraalmirante Bozano Baglietto y José Alfredo, y también el trabajo que tuvo el Ministerio de Economía, que estuvo a cargo inicialmente de Luis Alberto Riart. El ministro de Hacienda era Banks. Benjamín Banks. Impresionante el trabajo. Pero el servicio de intendencia tiene que ser valorizado, tiene que ser reconocido, y tenemos que valorar en su real magnitud. Uno puede ser héroe en el frente de batalla,
y es igual de héroe en la retaguardia, haciendo que no falte nada. Desde acá, desde Diálogo Franco, a 93 años de la victoria de Boquerón, endosamos y coincidimos con el general Estigarribia que la victoria de Boquerón fue fundamental gracias al trabajo determinante que le cupo a el mayor Molinas, que estuvo a cargo del servicio de la primera división de infantería a cargo del entonces teniente coronel Estigarribia. Así es. En realidad, el trabajo del servicio de intendencia, que inicialmente se le encargó el acercamiento y la provisión de no solamente de los vestuarios, sino también los equipos, incluso de municiones, el transporte del agua, el agua que era un líquido tan importante. Vital. Y vital. Más que nunca vital. Sí, así es. Gracias, general, por estos 2 minutos para con Diálogo Franco. Muchas gracias, muy amable. Gracias a usted por darnos la oportunidad también de hablar de estas cosas que son importantes y también de remover la memoria de las personas con respecto digamos, al esfuerzo que hicieron nuestra gente. No, merecen ser recordados y valorados, porque cada vez le debemos más a nuestros héroes, a los victoriosos, a los defensores del Chaco. Nosotros nos vamos a uno con... Muchas felicidades, Gonzalo. Gracias, Federico. Muchas felicidades. Un pibe, Gonzalo, ¿eh? Sí, me faltan unos... ¿Cuánto tenés? 1 año y medio, me dijiste, después de la última cirugía del corazón. No, sí, de febrero, 7 meses. 7 meses. Soy 7 mesinos. Después de 4 bypass. 4 bypass. ¿Estás bien, Gonzalo? Yo me siento bien. Todavía me falta recuperar plenamente la parte de oxigenación. Digo, me canso con mayor frecuencia que antes. Pero te cuidas más, no te sometes más a sobreesfuerzo físico. No, es decir, no me voy más al gimnasio, ¿verdad? Pero hago en la fisioterapia que se me recomendó, se hace algo con pesas. Y cuando te vas a Ñembucú, caminas ahí en... Mucho, ahí sí Pero eso te gusta. Me encanta. Eso te va a hacer bien. Me encanta. Bueno, quiero recordar un poco que en estos días se cumple un aniversario de la Jornada Nacional de Emergencia y Seguridad Ocupacional en Fernando de la Mora. Gestión estratégica de la seguridad, salud y respuesta a emergencias en los centros de trabajo. Sábado 11 de octubre en el auditorio de la cooperativa Laguna Satí de Fernando de la Mora. Está organizada por el Cuerpo de Bomberos Bravo Fox y, por supuesto, con los auspicios de la cooperativa Laguna Satí. Hasta el 30 de septiembre el costo es 100.000 guaraníes y ahora ya en este mes de octubre es 120.000 guaraníes. Gonzalo, tenemos esta situación. Vos sos un experto, me decís que te levantás todos los días a las 3:30 de la mañana para leer, investigar lo que ocurre, asesorar. Y más que nada dedico la primera hora a la lectura, a armar mi archivo, y después hay un espacio para consultas hago asesoramiento, no, coaching realmente a un gerente de una empresa. Pero mucha gente te leemos, me incluyo entre ellos. Mucha gente leemos tus artículos, leemos tus comentarios. Yo sé que hay problemas de salud mental en una partida de masoquista que me lee. Gonzalo, yo soy consciente que no es un programa de historia, la gente le gusta, está en su casa, son las 10:05 de la noche. Ya seguramente en el comedor, en el dormitorio, alguno en la sala, en fin, pero ya relajado. Y es un programa que está viendo gente de la clase política, de los medios, formadores de opiniones, empresarios. Y nos interesa todo entender lo que está ocurriendo. Todo esto que vimos en estos días que estaba ocurriendo en el país con respecto al tema de los chinos, el vehículo, el avión, los pupitres chinos, el tema de los sobres, todo ya sabemos.
No creo que sea necesario volver a tocar este tema. Es más, yo creo que este frío que estamos teniendo es similar a esta noticia que vino hoy del norte, que le pone como un paño frío y una especie de cortina a todo este tema del sainete que está ocurriendo en este momento a nivel del gobierno local, ¿verdad? ¿Cómo se maneja esto, suponiendo, como me dijiste antes de entrar al programa, de que se reconozca que hay una crisis? ¿Cómo se maneja esto? Primero que hiciste una descripción de hechos que generaron bastante inquietud en el ámbito político. Y también en ciertos sectores, en ciertos actores económicos. Y todo se refiere a un tema, a un término que se utiliza de una manera indebida, porque se trata de obtener beneficio político, no como diagnóstico para que colectivamente busquemos una respuesta a un tema que es grave, la corrupción. Todo eso que describí, hay una sensación de que la corrupción desbordó. Y tenemos una situación internacional en donde las referencias que antes teníamos, estoy hablando cuando yo estaba en la política, las referencias de comportamiento institucional, principios y valores, era básicamente Estados Unidos. Pero lo que ocurre en la región y lo que ocurre en los Estados Unidos hoy realmente genera muchas dudas, ¿verdad? Es decir, era impensable que el ejército norteamericano iba a ser utilizado en las ciudades norteamericanas. Eso parecía imposible. Parecía imposible hasta hace un año o dos que uno de los más cercanos defensores del proyecto Milei hoy esté renunciando a la candidatura porque está vinculado a una persona vinculada al narcotráfico. Entonces, la crisis para mí está representado porque la gente, y yo me incluyo entre ellos, no vemos un proyecto político que pueda superar esta tendencia a una confrontación interminable y cada vez más dura. Tal vez la excepción en esta parte de nuestra región sea Uruguay. No, antes de morir Mujica, deliberadamente y con sentido patriótico, con sentido de compromiso con la nación y con la democracia, hicieron un acto juntos, Sí. Lacalle, Sanguinetti y el Pepe Mujica. Eso es hacer política. Esa forma de buscar la polarización para la confrontación disminuye la calidad de la política y pone en riesgo procesos enteros. Porque lo que uno busca es el fracaso del otro, cuando que lo que tendría que ver es, lo que tendría que hacerse es una actividad superadora. Es decir, el mecanismo oficialismo y oposición es una competencia por lo mejor. Claro. Entonces, es decir, está bien lo que haces, no voy a obstaculizar lo que haces, pero yo le digo a la gente que yo puedo hacer mejor que vos. Ese es el juego de gobierno y oposición. Claro. Eso no se ve, con un agravante, que la polarización no es, yo le digo, no es un círculo vicioso, es un círculo perverso porque incrementa la confrontación. No es que gira en torno en el mismo nivel, sino que profundiza, y entonces tenés una sociedad a través de una dirigencia que su negocio es la confrontación, que su discurso es violento, y que no hay una... Es decir, miren, estos son los 5 o 6 problemas
que en los próximos 5 o 10 años vamos a tener que enfrentar y que van a ser mucho más graves de las cosas que estamos teniendo acá. Yo veo que la crisis está anunciada y no veo que haya un lugar mental, un sitio mental y un lugar físico, una actitud para recuperar ese espíritu que nos llevó a este proceso democrático. Es decir, se habla del pacto de la Moncloa, se habla de otras experiencias, como recién la que nombré, pero nosotros tenemos una gran experiencia que en vez de profundizar y aprovechar, estamos casi que olvidando, que es el proceso constituyente del 92. Yo creo que la crisis está claro porque todos desconfiamos de todos. Como decía Grondona, cuando no podés identificar al culpable de hechos de corrupción, te quedás sin inocentes. Somos todos sospechosos. Sí. Y esa es la crisis. Correcto. Que estamos sintiendo. Somos todos sospechosos. Si todos sospechan del uno, no hay forma de convencer de que vos sos un tipo honesto. Ahora, me gustaría hacer un ejercicio de empatía. Sí, decime. Vos sos ahora, en estos momentos, Horacio Cartes. No. Un ejemplo. No, empatía. No voy a hacer nunca. Bueno, vos tenés que decidir en estos momentos. Sí. Vos tenés que tomar la decisión. Y dentro de tu decisión, vamos a dejar de lado este evento de hoy, que es un tema coyuntural. Yo repito que es muy oportuno. Nunca más oportuno. Parecería adrede este hecho de hoy. ¿Cómo manejarías vos, presidente de un partido político, cuando tu afiliado es denunciado en innumerables veces de gestos de corrupción y tu presidente, en este caso la persona que vos le catapultaste al poder, no hace nada por aclarar o por deslindar responsabilidades? ¿Cuál sería tu actuación o tu recomendación? Te vuelvo a decir, yo no me puedo ubicar en la situación que vos describís como hipótesis, porque yo no llegaría a ese lugar nunca, a ese estado, a ese nivel. Te piden tu asesoramiento. Es decir, yo trabajo con la verdad. El presidente, en primer lugar, y después toda la clase política. Porque acá tenemos que... los niveles de responsabilidades son distintos, porque el que tiene el poder y el que conduce tiene un nivel mucho mayor que el que tiene que hacer oposición y a llamar la atención o plantear alternativas. No se puede comparar. Para mí, lo que hace un presidente es enviar mensajes hacia el interior de la sociedad. El presidente, con cada gesto, con cada palabra, está mandando un mensaje, con cada acción está mandando un mensaje hacia el interior de la sociedad. La gente lee lo que él aprecia y lo que desprecia. Y nosotros necesitamos un gobierno que envíe mensajes virtuosos. Mensajes donde estos son todos viciosos. En que el que se esfuerza y obtiene un título universitario es 1000 veces más valorado que uno que falsifica su título y encima ocupa un cargo relevante. Ese tipo de cosas es lo que creo que hay que hacer, para dar un ejemplo. Pero sobre todo te vuelvo a repetir, yo veo que en el relativamente corto plazo, dentro de los próximos años, dentro de los 3 años que queda este gobierno y sobre todo después de entre los 5 y los 10 años que el próximo quinquenio, el próximo gobierno, va a tener una situación en donde necesariamente va a tener que
recuperar la capacidad de dialogar, de consensuar para desarrollar políticas públicas mínimas. La situación económica hoy es buena, hoy hay Fitch, está mejorando la calificación de cosas, pero eso no es suficiente. Es bueno y todo lo que quiera, pero no así como estamos hoy... Víctor Benítez diría la ladera sigue vacía. Como está la región y los conflictos que se notan, el mundo es distinto a los 90, en los 2000. En el 2000 ahora es, como te digo, hay una pérdida de referencia de valores y principios políticos muy notable. Entonces, nosotros que somos un país pequeño, sobre todo, y mediterráneo, que nuestra posibilidad de crecimiento está vinculado a nuestra capacidad de exportar y estamos con costos de transporte muy altos por nuestra mediterraneidad. Claro. Va a requerir una clase política inteligente, responsable, dedicada y abnegada. Una virtud que nos falta muy notablemente es la abnegación. Negación es negar mi propio interés en beneficio de los demás. Esa abnegación que algunos le llaman patriotismo se va a requerir, y de la capacidad de que podamos encontrar esa dirigencia va a depender que tengamos mejores oportunidades para las generaciones que vienen atrás. A la vuelta de la pausa, esta pregunta quiero que nos ayude a aclarar, senador Gonzalo Quintana. Ante esta situación, ante esta crisis existencial de compromiso, de anteponer los intereses personales a los intereses patrios, como bien señalaste recién, lo opuesto a la abnegación, ¿quién va a aprovechar? ¿Va a aprovechar la interna del Partido Colorado? ¿Va a aprovechar la oposición? ¿Cómo tendrían que jugar desde el punto de vista político, táctico, electoral para ganar algún tipo de presea para las próximas elecciones? Bueno, de vuelta con Gonzalo Quintana. Aprendí mucho de vos en ese corte. Yo quiero que vos me desarrolles cómo se maneja el Partido Colorado y la oposición en general con respecto a esta crisis que se maneja, que se mantiene con el Poder Ejecutivo. Yo creo que lo que hay es un potencial de crisis. Todavía la situación es crítica, pero no existe una crisis porque se nota en el ambiente y posiblemente es porque no hay competidores enfrente, en donde se puede desarrollar conflictos internos en un partido que es absolutamente dominante, y con un movimiento que hasta ahora parece dominante. Si ese nivel de dominante pasa a predominante como movimiento y después como partido, se puede generar alguna dificultad en el gobierno. Porque se va a dar justo en el momento en donde empiezan las competencias internas por las aspiraciones que cada actor político tiene. Vos sabés que llega un momento en que ese tipo que está sentado a tu lado, claro, en tu movimiento, en la mesa, claro, puede ser tu principal adversario porque aspira al mismo cargo que vos estás pretendiendo. Sí, no, otro adversario. Entonces, nosotros vamos a estar en una etapa de riesgo. Ahora, Gonzalo, esta es la situación. Ahora hay elecciones municipales. Lo de ayer en Ciudad del Este fue una muestra, un ausentismo histórico, récord, 13-14% de asistencia y con denuncia de fraude incluso dentro del interno del Partido Colorado. Vos, hombre de gobierno, ¿estaría conforme con esta administración? ¿O buscaría? ¿Cuál administración? La de Peña. La de Peña, ¿sí? ¿Vos estarías de acuerdo o eventualmente estaría sopesando la posibilidad
pedirle que él renuncie al cargo, por ejemplo? No, yo creo que vamos a poner las cosas en su lugar. Yo creo que el presidente Peña cometió, y Horacio Carles también, juntos cometieron el error de nacionalizar unas municipales, haciéndolo como una especie de plebiscito Claro. del gobierno en una región donde él no tiene controles y donde sus principales dirigentes notablemente están desprestigiados. Porque en esa zona la dirigencia del Partido Colorado Sí, está mal. está mal. Sí, categórico. Entonces, llevar la referencia del gobierno y como Plebiscitar. tipo plebiscitar el gobierno, ahí me parece un error. Yo también, coincido. En segundo lugar, yo creo que el Partido Colorado va a hacer de Peña lo que le conviene en el futuro. Si el presidente Peña le va a... porque ya tiene una lección. Ellos aprenden lecciones electorales, son unos capos. Los liberales no aprenden nunca, lo del PLRA, digamos. ¿Qué aprendieron los Ellos- colorados? que cuando un candidato no se impone desde arriba, tienen la experiencia de Blanca. ¿Y por qué le impusieron ahora a González Baezquén? ¿Y ¿Por qué le impusieron a González Baezquén? González Baezquén le impusieron porque era el más viable. Porque ni el clan Zacarías ni los HC eran más potables. Él se iba a presentar fuera de esos movimientos y ellos dijeron, bueno, vamos a juntarnos, esa es la vocación de poder que tienen ellos. Lo que te quiero decir de mi punto de vista es que el presidente Peña va a depender lo que le conviene al Partido Colorado. ¿Qué peso? Y es que él va a ser el chivo expiatorio que le va a viabilizar. Si hay una amenaza de perder el poder, y va a ser el chivo expiatorio. Es que Porque así funciona eso. ahí es, Gonzalo, donde yo veo una frágil línea que separa del chivo expiatorio del presidente de la República, el hombre más importante del país. Eso va a depender de él. ¿Vos crees que el presidente Peña tiene carácter como para imponer su... Y te digo, va a depender de cuál es su... No, pero vos- si él quiere mantener la presidencia y no depender de una mayoría que maneja, en este caso el presidente Cartes, del presidente de la ANR, Sí. digo, él va a tener que construir su escudo de protección. Él tiene que empezar a gestionar ese escudo de protección, porque el riesgo es muy evidente. Es decir, si él es un factor clave para mantener el Partido Colorado en el gobierno, y van a hacer de él lo que hay que hacer. Entonces, si es que el Partido Colorado dice, no nos afecta porque la gente ya aceptó, ¿cómo es que dicen eso? No es normalizar, sino que ya es parte del paisaje, todas estas cosas, estas denuncias, ya no afecta electoralmente, van a manejarse así. Sí, se ha banalizado. Entonces, repito, la crisis se puede provocar una crisis institucional que va a estar vinculado a lo que le dan los datos en términos de posibilidad de perder el poder. ¿Qué relación hay entre la figura del ex intendente Oscar Nenecho Rodríguez y el actual presidente Peña Palacios? ¿Vos crees que en algún momento el Partido Colorado también le va a soltar la mano a Peña? Y te vuelvo a decir, te digo lo mismo. A Nenecho le sacaron, no sé por qué le llamó, ¿cómo se llama este señor? A mí no me gusta esa... ¿Cuál? Se llama Nenecho. Oscar. Me feo el señor Rodríguez. Oscar Rodríguez. Y pues Nenecho parece que somos cuates bailando o algo. Oscar Nenecho Rodríguez. Me gusta ser un poquito más... No riguroso. estuvo contigo bailando entonces. No, se banaliza demasiado la política, Federico. Y
yo creo que hay que guardar una cierta Pero vos no formalidad. ves una Pero te peligrosa quiero decir, similitud. no. No sé en qué sentido me hiciste. De que La ambos- la similitud es que, ¿Me permitís? sí, Ambos tienen innumerables denuncias de corrupción. sí, Ambos son del sector del Sí. Honor Colorado. Sí. Ambos tienen el apoyo mayoritario, uno en su junta municipal, otro en el Congreso como para Sí, sí, aguantar. sí. Pero sin embargo, debido a la tensión, a la preocupación y a la presión de la ciudadanía, no aguantaron y tuvieron que soltarle la mano. ¿Vos crees que puede ocurrir eso con el gobierno y del te, presidente te- Peña? te vuelvo a decir, cuando te estoy hablando que el presidente Peña puede ser chivo expiatorio, me estoy refiriendo a eso. Si es que ellos, que el Partido Colorado reconoce que culminar el mandato de Peña le va a dificultar ganar las elecciones y le van a usarle como al señor Oscar Rodríguez. Entonces, En ese sentido son iguales. hay una pregunta de examen final, Sí. breve. ¿Vos crees que con la forma en que está gobernando el actual presidente Peña Palacios, el equipo Honor Colorado puede volver a ganar su interna primero y las elecciones generales después? Yo te voy a devolver con una pregunta, porque vos me estás haciendo un desafío, un pronóstico. Los datos que yo manejo de la realidad histórica es que la corrupción no le cuesta voto al Partido Colorado. No tiene valor político la corrupción. Entonces, vos no sos tan jovencito, muchacho. ¿Te acordás cuando la denuncia de corrupción en la época que el ex senador Brian Riquelme era presidente era insoportable? Salieron con dos frases. Trabajo en primer lugar. Se fue antes. Fue, soy colorado y qué. Es decir, lo que vos decís me importa un pepino. Y nos hicieron olvidar de que ese es un partido político y lo sustituyeron por un número. Uno. Todos somos uno. Y hasta hoy el dedo es lo que determina. Es decir, vos me Pero para estás la poniendo- constituyente. si yo voy a Fue para la constituyente del 92, 91. si yo voy a evaluar el costo político que tiene inconductas, que tiene la corrupción, etcétera, etcétera, dentro del Partido Colorado, cambio no va a haber. Si es que ellos se dan cuenta que esa fracción de paraguayos, digamos sector independiente, que puede definir, porque electoralmente eso hay que tener en cuenta, que los votos de Cubas y de Efraín juntos superaron la cantidad de Sí. votos del Partido Colorado. Entonces, ese electoralmente, eso es lo que yo estimo que van a evaluar. Ahora, si vos me hablas de políticamente, yo te diría que el Paraguay necesita una dirigencia comprometida con el fortalecimiento institucional, que solamente se va a lograr limpiando gradualmente de la corrupción. Vos no vas a tener instituciones confiables cuando la gran mayoría o notablemente se produce el hecho de corrupción. Notablemente quiere decir que se percibe que entre los pagarés, entre las sentencias, entre los contratos públicos, etcétera, etcétera, qué institucionalidad va a construir. Gonzalo. Y ese es un desafío enorme para el próximo gobierno. Nos quedan 5 minutos de programa. A la vuelta quiero que analice el rol que juega en todo esto la oposición paraguaya. Consejo comercial y regresamos en la parte final de la programación del día de la fecha. I can see the light. I do breathe, and you in my mind. It's so good.
alcanzaste tu sueño, necesitas alguien que te ayude a cuidarlo. En Aseguradora del Este tenemos un seguro a tu medida para estar junto a vos, protegiendo lo que más te importa. Aseguradora del Este. Astillero Aguapé, primero en construir remolcadores, buques y barcazas Jumbo en Paraguay. Astillero Aguapé cuenta con puentes, grúas y modernos equipamientos que permiten atender los requerimientos de los armadores de la hidrovía. Astillero Aguapé, del grupo Panchita G. Seguimos trabajando para ser reconocidos como los mejores en el mundo entero. Astillero Aguapé. Apreciado ganadero, ¿sabe usted por qué vender su hacienda al frigorífico Neuland es su mejor opción? Porque sabemos que el precio no es lo más importante en una venta al gancho. Implementamos una forma de faena con el mejor rendimiento para el productor, maximizando sus ingresos. Por esta y por muchas otras razones, estamos seguros de que el frigorífico Neuland será su mejor decisión. Para más información, habilitamos el WhatsApp 0982 15 40 40. Será un placer atenderlo. Frigorífico Neuland, más que un comprador de ganado. Las grandes empresas no solo crecen en números, crecen cuando apuestan por su gente. La red de empresas del semáforo de la Fundación Paraguaya acompaña a líderes que entienden que el desarrollo humano impulsa el éxito sostenible. Más de 190 empresas ya transforman realidades con una herramienta que genera impacto medible, compromiso y orgullo organizacional. Es momento de liderar con propósito. Sumate a la red. Transforma tu empresa desde adentro. Escribinos a semáforoempresas@fundacionparaguaya.org.py. Búscanos en www.fundacionparaguaya.org.py. Senador Gonzalo Quintana, en esta parte final ya. El senador, bien. Bueno, senador, ya está. Ya. Bueno, dale. El rol de la oposición. Me hablaste de una definición que... La oposición es la representación ideal y ejecutiva de una alternativa. Es decir, ideal es decir, esta es la sociedad que me ofrece este sector y este es el tipo de sociedad y de institucionalidad que yo le ofrezco a ustedes. Ahí idealizar una forma de comportamiento, una forma de funcionamiento. Y la otra, que es ejecutiva, es que tenés que tener capacidad de articular para ganar unas elecciones. Si vos tenés muy buenas ideas y no ponés articular para ganar unas elecciones, claro, no sé, puede ser una entidad de servicio, deportiva o lo que sea, pero no sos oposición. Eso yo no percibo que exista. Y en segundo lugar, lo que hay es un barullo oposicionista. Se suple esa propuesta política para la sociedad por una disputa a gritos. Y en la disputa a gritos, el que tiene el control de los procesos va a ser siempre el gobierno. Porque yo te reto a vos, en términos en inglés, pues, te puteo a vos y vos me puteas a mí y el que gobierna está ahí, déjale que se peleen. Claro. Entonces, esa es una dificultad, una ausencia grande en la construcción de un proceso político que establezca relaciones simbióticas, porque más que simbiótica, un proceso de competencia que beneficie a la sociedad. Este hecho de que la oposición no se manifieste, ya sea a nivel partidario, a nivel congreso, a nivel calle, ¿qué tan importante en la temperatura social es una manifestación? Por ejemplo, lo que ocurrió ahora con esta generación Z que hizo su marcha, y la oposición organizada y los partidos con representación parlamentaria. Y ese es el riesgo de cuando el juego de gobierno y oposición no está controlada por los partidos políticos en un sistema partidocrático como el que tenemos nosotros. El riesgo de tener procesos descontrolados, inclusive con cierto nivel de violencia, es grande. Y vuelvo a repetir,
el gobierno no puede decir son unos gatos locos. Claro. La oposición no existe en ayuda. Porque tienen que asumir la responsabilidad que con manifestación o sin manifestación, con partidos de oposición o sin movimientos de oposición, ellos tienen la obligación de gobernar bien. Es decir, no importa quién está enfrente, su compromiso es con la patria. No es con la oposición, ni con los jóvenes, ni con las entidades, organizaciones sociales. Él tiene la responsabilidad. Eso se llama ética republicana. Tenga o no tenga competencia, yo tengo que exigirle a la gente, poniendo ahí si voy a asumir un rol que por suerte no va a ocurrir de presidente, yo le voy a exigir a la gente que trabaje en mi gobierno que haga bien su trabajo, que prestigie el gobierno actuando correctamente. Yo te voy a decir, Federico, es muy simple. La democracia y la república son inviables sin la ética republicana y sin la ética democrática. Ambas, la república como forma de Estado y la democracia como forma de gobierno, tienen una ética, que es la que te establece ese límite, decir, no, esto no se tiene que hacer, esto no se puede hacer. Entonces tenés vos mismo, ejerciendo el poder, tenés que reconocer que hay una limitación ética, porque lo que queda claro es que si vos, y esa es la crisis potencial, si la gente que está en el gobierno y el pueblo se da cuenta que no están marcados dentro de la ética, lo que empezás a perder es autoridad. Y cuando más autoridad perdés, la posibilidad de ejercer arbitrariamente el poder es mayor. Entonces entra en un círculo vicioso. El pueblo no castiga, no le interesa la corrupción, no está dentro de sus prioridades. No tiene valor político. Sirve para decir, la puta que bandido, mañana, este no tiene ni... Mira por lo que tiene ahora. Nadie gana ni pierde reputación. Pero, reputación puede ser que se pierda, pero votos no pierden. Es decir, si no hay una masa creciente, independiente o estructurada en torno a un partido político, que la gente perciba que es la salida de ese ambiente de corrupción que nos agobia, no va a tener valor político. Va a entrar en riesgo este sistema de dominación cuando la gente empieza a reconocer que hay una opción, por lo menos en términos de cuidar el dinero ajeno. Pero hoy en día vos me decís, la corrupción está pintada de todos los colores. Sí. Entonces, no tiene valor político y no tiene consecuencias electorales. Gonzalo, ¿algo más que quiera agregar que no te haya preguntado? Y nada, Federico, yo soy una persona que me cuesta quedarme en el presente. Recuerdo casi todo del pasado, por lo que he vivido, por lo que leí. Que no puedo vivir sin proyectar escenarios. Y no sé cómo. Puedo casi rodando decir, paren la pelota, empiecen a construir ese espíritu de 1992 y vean qué podemos hacer juntos en 5 o 6 temas que van a ser capitales para primero mantener la soberanía de nuestro país y segundo para generar oportunidades a las generaciones que vienen atrás. Si nosotros festejamos el gobierno, no puedo presumir que vos adherís a una gran concertación, un gran diálogo nacional. No sé si tiene que ser grande o chico, pero tiene que ser tan fuerte que sea capaz de conducir un proceso sin abdicaciones, sin concesiones, y que pueda generar la confianza en la gente para que se pueda contar con el sacrificio que en algún momento se necesita. La Argentina es un ejemplo. La Argentina está ellos están en crisis
porque su esperanza se está desvaneciendo. Y eso nosotros todavía no estamos en esa situación, estamos advertidos. Y yo creo que este es un momento en que se tiene que buscar esa dirigencia seria, responsable, yo te diría austera, serena, que le muestre a la gente que nos puede ir bien, no para conseguir votos, sino que nos puede ir bien para que los... Para vivir mejor. Para vivir mejor. Gracias, senador. Muy amable. A vos, Federico. Muchas gracias. Estuvimos con el senador Gonzalo Arnulfo Quintana. Nosotros regresamos, si Dios permite, el próximo lunes con más Diálogo Franco. Gracias a la audiencia por la preferencia. Agradecemos a nuestros auspiciadores.